tenemos que distinguir entre la renta básica y la renta universal. Nosotros hemos segmentado un sector de la población que no tiene ingresos permanentes. Son los que deberían estar recibiendo renta básica. Para los sectores trabajadores con contratos suspendidos, en informalidad, en desempleo, hemos planteado igualmente un bono de 500 balboas hasta el momento en que puedan ellos reincorporarse a su campo de trabajo o establecer unas condiciones que le permitan efectivamente recuperar sus ingresos. Son dos propuestas que hemos hecho, el bono de 500 y la renta básica de 500 en función de los elementos que ya hemos estado planteando del por qué. Yo creo que en esta crisis se ha demostrado lo que siempre hemos denunciado y es la ineficacia de los gobiernos a los cuales efectivamente no les ha interesado con el bienestar humano, sino que han antepuesto las ganancias de los sectores empresariales por encima de cualquier código en el quehacer social. Nosotros por eso estamos planteando la necesidad de construir un nuevo plan que coloque la vida digna como el centro del quehacer social. Para resolver en el plazo inmediato, por ejemplo, la necesidad de esta base de datos, yo creo que se pueden cruzar informaciones entre los registros que tiene el Tribunal Electoral, los registros que han salido precisamente de algunas connotaciones en torno a lo que permitió dar una serie de subsidios a la población y a partir de allí efectivamente tener registrado con los controles necesarios los beneficiarios de esta renta básica. Los recursos, que es lo que se hace mucho escándalo y sobre todo por el sector empresarial, aquí hay que recordar que el 1 de julio del 2020, es decir, ayer, el presidente decía vamos a destinar $1.000 millones a la banca. Pero además la banca canalizaba una serie de gestiones de recursos para otros sectores, con lo cual también gana. Aquí se ha hablado de rescate de las empresas, pero se ha dejado de lado, ignorado, excluido a los seres vivos, a la población. Y entonces en función de eso, aquí no se puede reactivar ninguna economía si no hay la capacidad de garantizar la vida digna a la población. Nosotros por eso siempre hemos estado cuestionando este concepto de regresar a la normalidad. Si la normalidad en este país era de pobreza, era de desempleo, era de exclusión social, de informalidad laboral, de destrucción de lo público para imponer las privatizaciones. Entonces, frente a eso, nosotros señalamos que hay que construir un nuevo orden, un nuevo modelo, una nueva propuesta económica que es a la que le estamos denominando un plan por la vida, que es el planteamiento del Frente Amplio por la Democracia. En ese marco, yo creo que las condiciones Panamá la tiene. Hay que recordar que antes de la pandemia Panamá era el país que más crecía en América Latina, pero ocupaba el segundo lugar de América Latina con peor distribución del ingreso y el sexto país con peor distribución de la riqueza a nivel mundial. Es decir, los recursos aquí se han canalizado, incluyendo el endeudamiento, para favorecer a un grupo minoritario que en medio de la crisis sigue recibiendo transferencias, que no las cuestionan, pero cuestionan cuando la transferencia, cuando el subsidio se le da a las familias. Aquí estamos hablando de las mujeres antes del COVID. La tasa de desempleo femenina era superior al promedio nacional, 8.2% de desempleo. Es más, el 58% de las mujeres que trabajan perciben, el 58% de la población que recibe salario mínimo es mujer. Es decir, la brecha
es profunda entre salario que perciben las mujeres y costo de vida. Profunda la brecha. Y en ese sentido, también tenemos que recordar que el 30% de las jefaturas de hogar en este país son mujeres. Son mujeres. Y por eso es que, como decía Rosario, y bien apuntaba la compañera Emilia, las mujeres están cargando con un peso significativo, fundamental de esta pandemia y que se expresa en las condiciones sociales, en las condiciones emocionales, en las condiciones laborales, en las condiciones sanitarias. Entonces, ayer el presidente daba muestras de millones que iban para acá, millones que iban para acá, y como bien dijo Frenadeso, ¿y el bono para cuándo? Los $500 para cuándo. Y yo no estoy hablando de una discusión, un debate que después podríamos sostener si mantenemos y creamos esta renta básica universal o mantenemos una renta básica que permita resolver este momento de crisis que estamos atravesando y que ha sido la propuesta inicial del FAD. Pero lo que sí es necesario es garantizar la vida digna de las personas. Panamá tiene recursos, ha gestado un proceso de endeudamiento, pero como bien decía Marcelina, aquí se les está prorrogando aún más el pago de impuestos a las empresas, pero las familias en diciembre tienen que ver cómo le hacen frente a algo que nunca fue lo que pidió el movimiento social, y es la ley de moratoria. Entonces la carga históricamente y en esta crisis del COVID se está demostrando que la vive los sectores humildes, los sectores marginados, los que han sido excluidos producto de una política neoliberal que privilegia ganancias y que niega el derecho a la vida, como bien han planteado los sectores empresariales que han dicho de que vale garantizar 100% de salud si las empresas quiebran. Nosotros decimos, hay que garantizar vida y capacidad adquisitiva de la población para la reactivación de la economía. Y ese es el planteamiento que venimos haciendo y sosteniendo desde ese ámbito. La necesidad, uno, de garantizar recursos en este periodo de crisis para satisfacer las necesidades fundamentales. Dos, la necesidad de gestar un proceso que permita generar empleos dignos. Ayer decían, bueno, vamos a dar a los barrios, y era como el coge para ti, decía el presidente, que me pareció tan irrespetuoso. Y cuando plantea él qué hay para la población, decía, bueno, van a ir a remozar unos edificios. ¿Qué naturalidad tiene eso? ¿Qué garantía de satisfacción de necesidades? Entonces, los billones del endeudamiento que vamos a pagar todos los panameños y panameñas quedan reducidos a los 115 ultramillonarios que tiene este país. Y ese es el proceso que nosotros cuestionamos como una política pública que no tiene un carácter de desarrollo, que no tiene un carácter de bienestar humano. Y frente a eso, nosotros creemos que en un conjunto de medidas, el tema que hoy tocamos, que es el de la renta básica, es una de ellas. Y es una medida que no solamente se discute en Panamá, es una medida que ya se ha aplicado en otros países, incluso en países desarrollados. Porque precisamente una de las condiciones que ha llevado a la renta básica es la concentración de la riqueza en el mundo, que hace que mientras más riqueza haya, también crece significativamente la pobreza y la pobreza extrema. Y por eso la necesidad de un reordenamiento en este quehacer económico y social.